Hola, buenas tardes a todos. Disculpar esta tardanza, la tecnología parece ser que con el calor que aprieta, sobre todo aquí en Extremadura, donde estoy yo, no quería que empezáramos, pero bueno, superadas los problemas técnicos, vamos a comenzar con esta webinar, a la cual le hemos puesto como título El pacto de socio, su importancia en la vida de la empresa. Y claro, la primera pregunta que todos nos tendríamos que hacer es ¿qué es un pacto de socios? Como no puedo cambiarme yo la presentación, Silvia, por favor, pasa a la siguiente. La primera pregunta es ¿qué es un pacto de socios? ¿Qué contiene y qué regula el pacto de socios? ¿Y por qué reduce el riesgo de conflictos de la empresa? Pero un pacto de socios es un acuerdo privado, un contrato entre los socios de una empresa, bien sea una sociedad anónima, limitada o cualquier otro tipo de las figuras societarias que existen. Por tanto, es un acuerdo privado, se puede elevar a público perfectamente entre los socios de una empresa. ¿Qué contiene y qué regula? Contiene todas aquellas normas y procedimientos a seguir en la empresa en relación con la gestión de la misma, la toma de las decisiones, las relaciones entre los socios y desde el minuto 1 con la constitución de la sociedad hasta la posible salida o disolución, liquidación de la sociedad. Por tanto, como veis, regula toda la vida de la empresa. ¿Por qué reduce el riesgo de conflictos? Bueno, yo creo que todos hemos oído en algún momento determinado cómo han terminado malamente empresarios, incluso muchos de ellos hermanos o familiares, por problemas en la empresa. Pues efectivamente, esto ocurre porque posiblemente no tendrían un pacto de socios. Eso no quita que aun teniendo pacto de socios puedan terminar mal, ¿no? Pero bueno, este pacto de socios minimiza ese riesgo de conflictos porque se han establecido ya con carácter previo mecanismos claros para la resolución de cualquier tipo de divergencia que pueda existir entre ellos, ¿no? Siempre y cuando se haya regulado todo bien y se haya regulado todo, ¿no? En definitiva, reduce, por supuesto, los riesgos, protege los intereses de los accionistas. Cuando hay accionistas minoritarios, con mayor motivo, la conveniencia de hacer un pacto de socios y evitar el abuso del mayoritario sobre el minoritario. Bueno, y en principio son los 3 puntos, como os decía, que vamos a poner en esta primera transparencia. ¿Qué es un pacto de socio? ¿Qué contiene y qué regula? ¿Y por qué reduce el riesgo de conflicto? Pasa a la siguiente, Silvia. Hablar del contenido de un pacto de socios pues puede ser ilimitado porque, como os decía, regula tantas cosas. Es cierto que hay algunas que son fundamentales y algunas más importantes unas que otras. Ahí os he marcado fundamentalmente en gris o en negrilla aquellas que quizá hay que prestar más atención sin que por ello las otras no sean importantes, ¿no? Pero bueno, en definitiva, como veis, y ahora trataremos punto por punto, el contenido del pacto de socios debe de tener el objeto del acuerdo, las normas de funcionamiento de la sociedad, la constitución y el tipo de sociedad, el objeto social, el capital social. Todo esto además os sonará porque en los estatutos normalmente ya se contemplan este tipo de cosas, pero no al detalle que puede contemplar un pacto de socios. De hecho, lo normal es cuando ya has constituido una sociedad y el pacto de socios lo haces posteriormente, es muy probable que haya que modificar algunos artículos de los estatutos sociales para acomodarlo al pacto de socio. O, en todo caso, supeditar siempre en el pacto de socios que tendrá prioridad lo que dice el pacto de socios frente a los estatutos de la sociedad. Continúo, objeto social, capital social, y luego ya llego a unos puntos que son, como os decía antes, más delicados. La Junta General y la adopción de acuerdos, fundamental. El órgano de administración y la adopción de acuerdos.
las acciones y el régimen de transmisión, las distintas posibles opciones de salida o de compra de acciones o venta de acciones, lo que tiene que regular un plan estratégico y las repercusiones que puede tener que no esté regulado. Y por último, lo que es la gestión de la empresa y otro tipo de contenidos, porque como he intentado resumiros un poco, porque efectivamente es súper amplio de lo que puede contener el pacto de socios. Siguiente, Silvia. En definitiva, cuando vayamos a plantearnos hacer un pacto de socios, tenemos que pensar inicialmente qué es lo que queremos realmente hacer, qué queremos contemplar en ese pacto de socios, qué queremos regular. Porque en función de la posición que tengamos, los intereses pueden ser diferentes, ¿no? Por tanto, repito, ¿qué es lo que queremos realmente hacer y cómo lo queremos regular? Queremos garantizarnos nuestro papel como accionistas, pero también queremos garantizar nuestra inversión. Nos jugamos muchos y, por lo tanto, debemos de tomar todas las cautelas que sean posibles. Pasa a la siguiente, Silvia. Silvia, la siguiente. Bien. Aquí se me ha ocurrido poneros, pues mira, recientemente nos ha entrado un encargo de un pacto de socios para que veáis, como decía, que de algún modo en el pacto de socios se pueden regular muchas cosas. Este cliente obviamente nos pide que contenga los siguientes puntos: plan de negocio, reparto de acciones, determinar el accionariado de la nueva sociedad y los porcentajes de beneficio de la empresa, dónde va a estar la sede social, quién va a llevar las cuentas, el consejo de administración, determinar quién va a ser el presidente, el consejero delegado, el secretario, cómo va a funcionar la oficina, la operativa, las marcas, la propiedad intelectual. En definitiva, como podéis ver, en un pacto de socios tenemos... Pasa a la siguiente, Silvia, por favor. Tenemos muchísimas cosas que se pueden regular. Empezamos por lo sencillito. Pues lo sencillito, que muchas veces no es necesario porque ya incluso figura en los estatutos, es el qué tipo de sociedad queremos que sea, anónima o limitada, la fijación del domicilio social, la fijación del capital social. Por supuesto, a la hora de hablar del capital social, se puede ya también regular posibles ampliaciones de capital que se vayan a producir, compromisos que luego, si no se contemplan, pues van a quedar en el aire. En este caso, a la buena voluntad de que quieran cumplir los socios, ¿no? Aquí, si hablamos de capital social y de posibles ampliaciones de capital, ya estamos dejándolo regulado e incluso se pueden poner hasta penalizaciones. En todo lo que se regula, cabe la posibilidad de poner una posible penalización en caso de incumplimiento o una actuación que también puede ser la resolución, ¿no? Bien, el objeto social también, como veis, son puntos que aparecen normalmente en los estatutos. Y darnos un plazo para otorgar la escritura pública, la elevación a público que os decía del pacto de socio, y al mismo tiempo la adaptación de los estatutos. Al principio veis que había puesto mejor, de nueva creación y no muchos socios. Bueno, al final esto es un consejo quizá de abogado senior, de haber visto a lo largo de mi vida profesional muchas sociedades y siempre solemos aconsejar, cuando se va a iniciar un negocio, que si es posible se constituya una sociedad nueva, de nueva creación. Eso no quita para que uno pueda entrar en una sociedad que ya existe, pero siempre aconsejamos, por posibles contingencias, posibles sanciones que pueden llegar en un momento determinado. Es decir, al final tiene una historia, y tener una historia absolutamente limpia una compañía pues puede resultar complicado. Por eso, si puede ser de nueva creación, mejor. Y luego no muchos socios. Bueno, yo creo que eso es casi elemental, ¿no?
porque al final, si ponerse de acuerdo dos resulta difícil, por muchas normas que pongas de regulación, ponerse de acuerdo 20, pues vosotros mismos, ¿no? Así que por eso he querido poner ahí, en ese primer punto, lo de que sí es posible y vamos a emprender un negocio constituyendo una sociedad, con una sociedad con otros socios, mejor que sea de nueva creación y no con muchos socios. Siguiente, Silvia. Uno de los puntos, como os decía antes, ya que aparecían en negrilla, es el tema de las, en cuanto a las normas de funcionamiento, está el tema de las mayorías. Como sabéis, los órganos de dirección de una sociedad, pues está la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración y luego, pues ya por debajo estarían los administradores, bien sean administradores solidarios mancomunados o un consejero delegado o dos. La Junta General de Accionistas es el órgano máximo de la sociedad y hay que, a la hora de preparar un pacto de socios, tenemos que saber qué papel tenemos, qué porcentaje tenemos y ver si queremos ser decisivos o no en el voto que se vaya a tomar en un momento determinado. Por tanto, hay que regular muy bien las mayorías, tanto para constituirse la Junta como para adoptar acuerdos. Son dos mayorías diferentes. Si no hay una mayoría para que se pueda constituir la Junta, no se constituiría. Y luego hay una mayoría también para adoptar determinados acuerdos. Pero luego hay una tercera mayoría que es que podemos entender que determinados asuntos requieran un refuerzo sobre las mayorías generales, lo que se llaman habitualmente las mayorías reforzadas para determinados acuerdos. Por ejemplo, el endeudamiento de la sociedad. Ahora más adelante vamos a ver muchos de los puntos que pueden ser objetos de mayorías reforzadas, tanto de la Junta como del Consejo. Por tanto, quórum de constitución, importante. Si queremos estar, si tenemos un papel minoritario, tendremos que buscar de algún modo que el porcentaje para constituir el quórum pase por contar con nosotros. Quórum de acuerdos, pues 3/4 de lo mismo. Es decir, la ley dice lo que dice, pero si nosotros queremos en un momento entrar a formar parte de esa sociedad y queremos que se cuente con nosotros, aunque no tengamos la mayoría suficiente, podemos plantear de algún modo unos quórum en los que se cuente con nosotros y al igual en las reforzadas. Bien, el Consejo de Administración funciona exactamente igual. Hay unos quórum para constitución del Consejo y unos quórum de mayorías reforzadas para determinados acuerdos. Normalmente en un pacto de socios nos vamos a encontrar que se va a intentar siempre por parte de los socios buscar un equilibrio en la distribución de los cargos. Pues si hay un consejo de administración, tú eres el presidente, yo soy el secretario, yo pongo 2 vocales, yo pongo 1, o en función del porcentaje que tiene cada uno de participación, tiene derecho a poner más o menos consejeros. En definitiva, hay siempre un equilibrio en la distribución de los cargos. Cabe la posibilidad de que se tengan facultades solidarias o mancomunadas y también que es muy importante establecer las mayorías reforzadas suficientes para la adopción de acuerdos, como vamos a ver ahora mismo a continuación. ¿Me pasa, Silvia, a la siguiente? Bien, todos estos puntos suelen ser objeto de valoración para someterlos a mayorías reforzadas. Por supuesto, la modificación de los estatutos sociales, que es fundamental en la vida de la empresa, los aumentos de capital, como yo os apuntaba ya antes cuando hablábamos del punto del capital, que también
suele incorporarse también no solamente capital, sino posibles y futuras ampliaciones de capital, como compromisos adquiridos por los socios. Emisión de obligaciones en un proceso de fusión, escisión, nombramiento, revocación o no prórroga del nombramiento de los auditores de cuenta, nombramiento y revocación del Consejo de Administración, distribución de dividendos de la sociedad, adquisición de acciones propias de la sociedad y de cualquier otro negocio. En definitiva, como veis, son temas que se consideran importantes para la vida y la marcha de la sociedad y normalmente se suelen buscar poner mayorías reforzadas para todas ellas. Pero si continuamos con la siguiente, pasa Silvia. También suelen ser objeto de mayorías reforzadas la aprobación del presupuesto anual, el plan comercial y de marketing, el plan económico financiero, el plan de inversiones, el plan estratégico, la política de recursos humanos, la formulación de cuentas, propuesta de distribución de dividendos, endeudamiento financiero incluido el leasing, inversiones en inmovilizado, avales y garantías con terceros. En definitiva, la vida de la sociedad tiene estos puntos como muy importantes y obviamente, y sobre todo si somos un socio minoritario, queremos que se cuente con nosotros, si no en todos, en muchos de esos puntos, ¿no? Y es lo que hay que discutir e intentar de alguna manera poner en marcha en la negociación de ese pacto de socios. Continuamos, porque todavía hay alguno más. Disposición de activos de la sociedad. Indudablemente es muy importante este punto, que puede descapitalizar la sociedad o dejarla sin activos o apenas activos, con lo cual, bueno, es uno de los puntos a sujetar a un quórum de mayoría reforzada. Luego, contrataciones específicas, por supuesto, a lo mejor elegir un director general, un consejero delegado, pues es un tema que se quiere que se cuente con todos, ¿no? Estrategia y expansión internacional, adquisición y enajenación de acciones y participaciones en otras sociedades, nombramiento cese del equipo directivo y disposición directa o indirecta de activos o pasivos de la sociedad. Como veis, son todos puntos muy importantes dentro de la vida de la empresa y, repito, tenemos que tener claro qué es lo que queremos, tenemos que tener claro cuál va a ser nuestro papel y si queremos ser considerados en la marcha de la compañía y no somos mayoritarios, pues tendremos que pelear todos y cada uno de estos puntos para poder estar perfectamente tranquilos de que la gestión y de la marcha de la compañía en determinados aspectos o para determinados aspectos se va a tener que contar con nosotros. Pasamos al siguiente, Silvia. Bien. Pasamos a otro tema muy importante y muy interesante, que es el de restringir la libre transmisibilidad de las acciones. A ver, cuando nosotros vamos a montar una sociedad con un amigo o con una persona conocida o simplemente con alguien que es de nuestra confianza, solvencia, la estamos montando con esa persona. Y estamos haciendo el negocio porque está esa persona. Si estuviera otra, es muy probable que a lo mejor no hubiéramos montado el negocio, ¿no? Por tanto, es importante, porque si no hay un pacto de socios, si no se regula bien este tema, en cualquier momento donde estamos dos pueden estar tres o cuatro y tener poco que decir. Y de haber estado en una sociedad donde me llevaba bien con la persona que estaba, porque le conocía, porque habíamos hecho más cosas juntos, de golpe y porrazo me meten un tercero que trastoca todo y pocos casos, y no pocos casos de estos se ha llevado por delante, en este caso, las relaciones de los socios y la propia sociedad. De ahí que es muy importante regular la enajenación de las acciones y de las participaciones, ¿no? ¿Cómo? Pues estableciendo un derecho preferente del socio
de tal manera que si hay discrepancia sobre el precio de venta, pues se hace una regulación, se nombra un perito, un tercero, y en todo caso también, pues siempre puede existir un derecho preferente de adquisición por parte de la sociedad, ¿no? Importante, regular la enajenación de las participaciones. Luego, meter un derecho de retracto, de tal manera que es un mecanismo de protección. Si algún socio pretende vender, bueno, con este mecanismo del derecho de retracto podemos evitar que se lleve a término la transmisión de las acciones o participaciones o recuperar lo vendido si ya se ha vendido. Seguimos con este tema. Tenemos también que, en esa línea de seguir restringiendo la libre transmisibilidad de las acciones, hay una serie de cláusulas que se suelen incorporar, que son las que estamos viendo ahora. Pasa, Silvia, a la siguiente, que te has quedado en la de atrás. Vale, esa, vale. Esa. Y es lo que se denomina derecho de acompañamiento en la venta. Hay una primera cláusula que se llama tag along, protección al socio minoritario, de tal manera que si cualquier socio mayoritario desea vender sus acciones, debe notificar a los socios minoritarios su intención. Los socios minoritarios tienen el derecho de vender, tendrán el derecho de vender todo o parte de sus acciones en los mismos términos y condiciones que el socio mayoritario. Por tanto, es una garantía el introducir esta cláusula de que te vas a poder ir si tu socio mayoritario en un momento determinado se plantea la venta de sus acciones. Y luego también hay otra cláusula, que esa es de protección al socio mayoritario, que es la cláusula drag along. En este caso, en el caso de que los socios mayoritarios deseen vender sus acciones a un tercero, podrán obligar a los socios minoritarios a vender sus acciones en las mismas condiciones, garantizando así la venta del 100% de la empresa. Al igual que antes os estaba hablando de proteger a los minoritarios, no nos olvidemos que a veces también una decisión como esta, si no tuviera una protección como la que estamos diciendo, una cláusula de drag along, y surge una buenísima oportunidad para vender el 100% de la empresa, los minoritarios te lo pueden bloquear. Entonces, la única opción de que no te lo bloqueen es meterles una clausulita como esta y les obligas, por tanto, a vender, y así te garantizas que la empresa se va a vender, que el 100% de la empresa se va a vender. Y por último, en este tema, no sé si creo que queda todavía algo más, pero en este tema también tenemos que tener en cuenta el evitar la transmisión indirecta de las acciones. A ver, nosotros podemos tener un socio por ejemplo, que es una mercantil, como os pongo ahí. Venta de las acciones de la mercantil, que es nuestro socio, en la sociedad. De tal manera que el socio sigue siendo el mismo, la mercantil, pero si resulta que varían los socios finales, pues ya el negocio no es exactamente el mismo. No es lo mismo estar con Ángel Cardo de socio en una sociedad que es 100% de Ángel Cardo, que Ángel Cardo venda las participaciones de esa sociedad y sí, no se ha producido movimiento. La sociedad sigue siendo la misma, pero Ángel Cardo ha salido ya de esta empresa. Por tanto, hay que evitar la transmisión indirecta de las acciones y contemplarlo en un buen pacto de socios. Pasamos al siguiente. Silvia, pasa a la siguiente. Vale. Bien, aquí vamos a hablar de las opciones de compra y opciones de venta, que también son interesantes para contemplar en un pacto de socio. Siempre debemos dejar abierta
esta posibilidad, nuestro derecho a vender y la obligación de comprar de la otra parte, ¿no? Lo que se denomina put, opción de venta put o de salida. Para ello hay que establecer un plazo con una fecha cierta, o no, fecha cierta o indefinida, pero conviene fijar mucho mejor un plazo. El contenido de la venta puede ser solamente las acciones o también las acciones y los compromisos. Y luego un precio que también puede ser determinado en un momento determinado a la fecha, a la firma del acuerdo, o sin determinar. Ahora bien, cuando no ponemos un precio determinado, tenemos un problema. Por tanto, como os pongo ahí, conviene, si no se ha determinado el precio de esa posible opción, fijar un procedimiento determinado que determine cuál puede ser el precio. Bien sea la valoración de un tercero independiente, patrimonio neto, EBITDA por 18, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego hay otra cosa, si recordáis, antes hablábamos del derecho a acompañamiento. El derecho a acompañamiento es decir, bueno, si este se va, yo me quiero ir con él. Bueno, pues también existe un derecho a acompañamiento en el put, porque no deja de ser otra salida más o otra fórmula de salida. Si hay varios socios, conviene también regular este derecho a acompañamiento también en el put o salida. Pasa a la siguiente, Silvia. Bien. Otra posibilidad es nuestro derecho a comprar y la obligación de vender, lo que se denomina opción de compra o call option. El socio tiene derecho, pero no la obligación, de comprar acciones de la empresa a un precio determinado en cualquier momento dentro de un periodo también determinado. Esta cláusula asegura que el socio tenga la opción de aumentar su participación en la empresa bajo condiciones preestablecidas. Bueno, yo creo que de todos es conocido los temas de las stock option y este es el supuesto concreto al que nos estamos refiriendo, ¿no? La posibilidad que te brinda en un momento determinado y que se suele regular y pactar al inicio, ¿no? En el pacto de socios, de incrementar tu participación por la vía de la compra de acciones o participaciones de la empresa a un precio determinado o en unas condiciones determinadas. Pasamos a la siguiente, Silvia. Y otra cuestión, bloqueo o desbloqueo. También creo que todos habéis oído hablar muchas veces de que determinados empresarios se encuentran en una situación de bloqueo en la empresa. ¿Esto por qué suele ser así? Pues suele ser así porque estamos hablando normalmente, es porque hay un empate a la hora de tomar decisiones y no hay ningún tipo de pacto regulatorio de qué hacer en estos casos. Los más normales son los de 50-50, pero no tienen por qué ser los únicos. Repito que es cuando por porcentaje de votación hay un empate y no hay manera de romper ese empate y, por tanto, esto lo que puede provocar es una parálisis total de la empresa y, bueno, y su hundimiento si no lo resuelven pronto, ¿no? Con lo cual, bueno, para eso existe esta cláusula, que es la cláusula que se llama de bloqueo, Texas Option, como todo lo ponemos ahora en inglés y nos encanta, pues, o compra forzada, ¿no? Esto permite desbloquear las situaciones de tal manera que en el caso que decía yo, que es el más usual, del 50-50, pues hay una oferta de compra por parte de uno, de compra o de venta por parte de uno de los socios. El otro socio tiene un plazo para dar su respuesta de sí o no y al final la respuesta es o compra o vende. Si compra, ya está resuelto el problema porque le está comprando las acciones al otro 50% y el bloqueo se ha roto. Y si no compra, pues se está obligando a venderle al otro, en cuyo caso también se ha desbloqueado la situación. Eso sí, conviene que si planteamos una cláusula de esta tipología, metamos una klausulita de incumplimiento o una penalización muy fuerte y potente
para evitar que después de haber hecho todo esto llegue el otro que ha dicho que compraba y no pague, o viceversa, ¿no? Por tanto, cláusula de bloqueo, compra forzada o Texas Option en inglés. Siguiente, Silvia. De un modo más genérico ya, también hay que tener en cuenta que cuando uno va a constituir una sociedad, tiene que tener un plan estratégico. El plan estratégico yo lo marqué antes también en negrilla porque me parece muy importante y desgraciadamente son muchas las empresas que no tienen plan estratégico, que no tienen unas pautas y unas pautas de funcionamiento, no unas pautas de qué quieren hacer y dónde quieren llegar, si van a realizar expansión o no, si esa expansión se va a realizar en un plazo determinado, si se va a invertir en tecnología o no se va a invertir en tecnología. En definitiva, para todo eso conviene tener siempre previsto que va a haber o que van a hacer falta unas ampliaciones de capital. Es decir, está muy bien, empiezas la empresa, la empiezas con un capital inicial, no has previsto más, por ejemplo, que abrir una tienda, pero luego te das cuenta de que esa tienda es interesante y que hay que abrir más. Y claro, para abrir más, pues como no tengas un plan estratégico, tienes que partir de la base ya de empezar a convencer a tus socios de que hay que hacer un plan estratégico y de que hay que poner dinero, con lo cual habrá algunos que no querrán poner dineros y ya tenemos un problema. Por tanto, es fundamental, si uno quiere abrir una sociedad, si uno quiere montar un negocio, tener claro qué tipo de negocio es, tener claro que si voy a montar un bar y solo va a ser ese bar o restaurante el que voy a tener, pues a lo mejor tengo que decir menos cosas, pero si voy a abrir uno primero y tengo en la cabeza la idea de abrir otro u otro, o quiero franquiciar o quiero hacer lo que sea, que ya tenga perfectamente establecido en un plan de negocio que va a haber que poner capital, cómo se va a tener que ponerse capital, si se admiten aportaciones en especie o en metálico. Es decir, una regulación de todo esto o incluso, como pongo aquí también, un tope máximo autorizado para ampliaciones. Es decir, yo a lo mejor me puedo meter en un negocio y estoy dispuesto a poner capital o recursos propios hasta 1 millón de euros, pero no más. Por tanto, en ese plan estratégico regularé cuál es mi tope que estoy dispuesto a poner. Eso no significa que si llegamos a ese tope, las cosas van bien, los socios nos llevamos bien, aparece la posibilidad de seguir creciendo, bueno, que lo analicemos y que dé mi ok o no mi ok. Pero lo que está claro es que los primeros crecimientos sí que estaban comprometidos por el plan estratégico del pacto de socios. Vuelvo también a poner aquí que es muy importante regular siempre los incumplimientos. Todo eso está muy bien, pero una clausulita añadida que diga que en caso de que no sea así, se producirá lo siguiente y una buena penalización, pues es imprescindible en mi modesta opinión. Silvia, el siguiente. Bueno, la gestión. ¿Qué no voy a decir de la gestión? Porque todos al final, cuando vamos a montar un negocio, todos nos sabemos todo, todos somos los mejores, todos tenemos claro que lo vamos a hacer conjuntamente, que sí, que no va a haber ningún problema. Craso, error. Se sabe perfectamente que la gestión en una empresa es un porcentaje altísimo del éxito de que vayan las cosas bien o vayan mal, ¿no? Por tanto, hay que establecer desde el minuto cero cuáles van a ser las tareas, las funciones, las responsabilidades que va a tener cada socio dentro del proyecto. Responsabilidades generales, donde los socios van a asumir sus responsabilidades específicas en función de sus habilidades, experiencias, áreas de interés. En definitiva, parece lógico que si hay un socio que es muy comercial, que lleve la parte comercial.
y que si hay otro socio que, no sé, que se le da bien hacer tornillos, porque es ingeniero y diseñar productos, pues que lleve el diseño y que lleve la producción, ¿no? Pero que a lo mejor vender no es un tema que debería llevar, ¿no? En definitiva, repartirse las tareas entre los socios, pero no solamente eso, también hay veces que nos repartimos pues, los cargos o queremos, aunque no los llevemos directamente, queremos sí tener un equipo que controlemos directamente, como pongo aquí en unos ejemplos, el socio A pues se ocupa de la dirección general, de las finanzas y la contabilidad, de las relaciones con inversores, el socio B del marketing y las ventas, del desarrollo del negocio, de la gestión del cliente, el socio C, operaciones y logística, producción y calidad, recursos humanos. En definitiva, con lógica, en el minuto cero, repito, intentar, si somos varios socios, ver qué es lo que podemos aportar cada uno. Bien, no en plan todo lo vamos a hacer todos y todos somos buenísimos en todo. Pero luego también conviene no ser absolutamente rígido, ¿no? Igual que decía que hay una fijación de responsabilidades generales, bueno, pues yo creo que hay que poner siempre también alguna cláusula que donde se revisen y se ajusten estas responsabilidades que se han podido dar inicialmente o establecer inicialmente. Porque los tiempos cambian y no todo lo que vale para hoy no vale quizá para dentro de 5 años. Por tanto, la gestión, súper importante. Siguiente y último, creo, Silvia. Otros contenidos. Bueno, yo creo que ya algunos los hemos citado, porque otros contenidos, por ejemplo, de negocio, puede ser la fijación de la política de dividendos. Me explico. Yo monto una sociedad con alguien, no pongo nada, todo va muy bien y al final nos tendremos que juntar para decidir si repartimos o no repartimos. Pero si ya previamente en el pacto de socio hemos contemplado que si hay un beneficio a partir de una cantidad determinada, se repartirá un 10, un 15%, obligatoriamente, y el resto se valorará, pues ya nos estamos garantizando por pacto de socios que sí que va a haber un reparto de dividendos si se dan una cifra determinada, ¿no? También puede ocurrir que se quiera poner, quizá con compañías pequeñas esto no tiene mucho sentido, pero con compañías grandes incluso se puede hasta contemplar quién va a ser el financiador preferente de la empresa, ¿no? Pues por las razones que sean, no sé. Yo como he trabajado en BVA, pues a lo mejor digo, como he trabajado en BVA, yo quiero que toda la financiación, siempre y cuando sea la mejor, la que en mejores condiciones se nos dé, que sea con BVA. Si mis socios me lo aceptan, pues tendría un derecho preferente de BVA para poder dar esa financiación, ¿no? Repito que esta es quizá un poco menor, sobre todo en sociedades pequeñas. Y luego otros contenidos jurídicos, bueno, la incorporación de nuevos socios. Uno puede regular hasta el traspuntín cómo quiere que sean los nuevos socios que se vayan a incorporar. Primero, si se abre la puerta para que se incorporen. Y luego, suponiendo que se abra la puerta para que se incorporen, ¿quiénes son los que se pueden incorporar? A partir de ahí, uno puede poner todos los filtros o puede poner todas las condicionantes que quieran y vuelvo a decir lo mismo. Si esto no lo pones en el pacto de socio, pues cuando llegue el momento se tendrá que discutir, negociar, valorar y a lo mejor resulta que no es algo que en ese momento se pueda llevar a término, ¿no? La incorporación del nuevo socio pues puede estar hasta la de excluir familiares o la de no, o todo lo contrario, permitir que entren familiares, ¿no? Sobre todo en empresas pequeñas, las segundas generaciones o terceras, ¿no? Vuelvo a poner aquí regular el incumplimiento. Es fundamental en todo ese tipo de cláusula que siempre haya una para regular el incumplimiento. Y luego, por último, como esto puede dar lugar a resolución de conflictos, muchas controversias, pues valorar
en cada caso, si establecemos una especie de cláusula de sometimiento a una mediación, a un arbitraje o directamente incumplimiento órgano jurisdiccional. Eso ya es un tema a valorar por cada cual. A mí particularmente fui un gran defensor del arbitraje en sus inicios, pero luego lamentablemente he tenido que recular y yo a mi cliente le recomendaría siempre que pusiera órgano jurisdiccional. Y me parece que con esto he terminado. ¿Es así? Pues por mi parte creo que no sé si hay preguntas porque no lo veo. Con esto de que ha funcionado mal la tecnología no veo ni siquiera si hay preguntas, ni siquiera los que estáis, pero espero que Silvia me pueda trasladar las preguntas que haya. Sí, claro que sí. ¿Me escucháis? Yo sí. ¿Me oís? Vale, perfecto. Mira, dice Jesús Ignacio, dice, y la recomendación para el antibloqueo, si son 3 socios al 33,3%, pero son 2 hermanos, ¿qué recomiendas? A Jesús Ignacio le voy a tener que cobrar aparte una clase de... a ver, estamos hablando de desbloquear. Lo que me están preguntando, a mí me da igual que sean hermanos o no sean hermanos, y tengan el 33 o tengan lo que tengan. Lo que tienen que tener es una cláusula que regule cómo se desbloquea. Eso es lo que tienen que tener. Entonces habrá que establecerlo y habrá múltiples opciones para contemplar esto. De tal manera, si quieres, me llamas y ya con tranquilidad vemos la casuística, que tú, las preguntas siempre tienes detrás un caso concreto. Bueno, te hace otra también, Jesús Ignacio. Dice, empresa, sector, intermediación inmobiliaria que está sometido a una actividad cíclica. Quieren tener un criterio conservador en años alcistas para cubrir años de merma de ingresos y no tener que aportar. Cada socio tiene exigencias personales diferentes. 1 o 11 hijos. ¿Cómo cubrir esta situación? Tú lo que me preguntas, José Ignacio, no son dudas, ¿no? Son casos concretos, ¿no? Nada, te digo lo mismo. Yo creo que no es una pregunta concreta, pero no tengo ningún inconveniente de hablar luego contigo y tratar el tema con profundidad. Y de momento no hay más preguntas. No sé si... No, de momento no hay más. No sé si alguien más se anima. Pues nada, que me llame José Ignacio. Jesús Ignacio, vamos. Sí. Bueno, pues nada más. Si no tenéis más preguntas, vamos acabando. Qué pocas. ¿Sí? Has debido de explicar todo muy bien. O muy mal. No. No, hombre, muy bien, muy bien. Nada, Jesús Ignacio Bueno. dice que muchas gracias, te dice. No, pero que me llame, dile que me llame. Vale, venga. Jesús Ignacio, llámale. Bueno, muchísimas gracias a todos y nada, nos vemos en la próxima. Jesús Ignacio, luego te mando la documentación. Si alguien más no ve la documentación, que me mande un correo, ¿vale? Y les mando la presentación. Mi correo es snavares@abogadosce.es. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Silvia. Gracias a ti.